¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al canal de Juan Antonio Flecha y estamos a semanita del Tour de Francia, sábado previo, mañana campeonatos de España, pero bueno, sobre todo, tiempo para empezar a hablar de Tour de Francia, de favoritos y demás, porque sobre todo Visma y UAE han publicado un poco ya sus alineaciones de cara al Tour, así que bueno, estamos yo creo en ese momento justo de empezar a ir analizando y viendo un poco a nivel previo los participantes en función un poquito del recorrido y demás. Así que nada, poneos cómodos que vamos como una flecha a por el Tour de Francia. Como he comentado al principio, ¿no? Pues los dos equipos más potentes, más fuertes del Tour, los favoritos, UAE y Visma, respectivamente, pues bueno, han presentado sus alineaciones en torno a sus líderes. Entonces, pues bueno, un poco también vamos a usar esa herramienta, esa web, ¿no? Que es Pro Cycling Stats, que nos indica un montón de cosas, entre ellas, ¿no? Los participantes y demás datos curiosos, ¿no? Que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender y a ir viendo un poco esa previa de ese Tour. Pues bueno, ahora como estamos tan cerquita, yo creo que es oportuno ver un poquito el recorrido y demás en función también de los favoritos, de los participantes que tiene cada equipo y demás, ¿no? Yo quiero empezar sobre todo con la parte de participantes y un poco los favoritos, ¿no? En cuanto a los equipos, según las estadísticas de Pro Cycling, ¿no? Y los puntos que ellos otorgan en el último año, ¿no? Pues ellos hacen un ranking de equipos más fuertes, ¿no? Pero repito, se basan en puntuaciones que ellos dan, ¿no? Que esas puntuaciones son sobre todo en cuanto a resultados. O sea, eso sí que te lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ellos basan ese ranking en cuanto a resultados de las carreras. Por lo tanto, bueno, diríamos que es una parte cuantitativa en cuanto a resultados, pero faltaría ver qué hay detrás de eso, ¿no? O qué calidad, ¿no? O sea, la parte cualitativa yo creo que aquí un poco esta herramienta pues la obvia. Y bueno, para eso estamos aquí, para ver más ese tipo de datos, ¿no? Y sobre todo combinar ambos, ¿eh? Siempre que veamos esas cosas hay que estar por un lado los números, rankings y demás, pero por otro lado hay que ver otros aspectos que yo creo que son interesantes y que vamos a ir viendo a lo largo del Tour de Francia. Entonces, bueno, vamos a ver, sobre todo en ese ranking, ¿no? Nos sitúa evidentemente a UAE bastante por delante de Visma y de Soudal Quickstep. A ver, a mí este orden que han puesto, bueno, y justo detrás de Soudal, después de Soudal, Red Bull, me gusta y está bien verlo, ¿no? Como en el último año, pues bueno, son los 4 equipos más potentes, ¿eh? Fijaos que lo está Alpecin y Movistar. Alpecin, ya hablaremos, de momento no, Alpecin de Koenig no toca hablar porque me voy a centrar sobre todo en general en este vídeo y según vayan avanzando el recorrido, pues sí, vamos a ir etapa por etapa, detalles, un poquito más no tanto en el perfil, sino un poco mirando perfil con recorrido, viendo bien por dónde va esa carretera, ¿no? Entonces, pues bueno, muy importante, ¿no? Este ranking, como UAE, no es un secreto, ¿no? En los últimos 12 meses, pues ha sido el equipo más fuerte y detrás quizá hay menos diferencia, pero sí que es holgada, la puntuación que hay respecto a Visma y Bike en este caso. Entonces, bueno, vamos a ver alineaciones, que eso es lo que yo creo que es importante que veamos, ¿no? Aquí tenemos, mira, UAE, Red Bull y Soudal. Pero sobre todo, y Visma, no nos olvidemos de Visma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué equipo traen sobre todo UAE en torno a Pogačar y Visma. Veremos un poco si hay similitudes o en qué zonas pues puede haber, o en qué zonas de la carrera, me refiero, pues puede haber cierta ventaja o ciertas diferencias de cara a unos o a otros, ¿no? En el caso de UAE, pues bueno, Pogačar, Almeida, Adam Yates, Sivakov, Marc Solé, Tim Wellens, Jonathan Narváez y Nils Politt. Vale, vamos a repasar rápidamente la alineación de Visma, porque tenemos Vingegaard, Van Aert, Simon Yates, Matteo Jorgenson, Eduard Affini, Tiesj Benoot, Sepp Kuss y Víctor Campenaerts. En lo que es a ver, hay otra estadística, ¿no? de competidores, ¿no? Que también nos da, que nos sitúa, en base a ese ranking, nos sitúa, claro, Vingegaard está muy retrasado, está incluso retrasado de Van Aert, entonces por eso digo que cuidado a estos datos, ¿no? Porque es muy en base a resultados, ¿no? Pero, a ver, si situamos a Almeida más favorito que Vingegaard de cara al Tour, claro, eso dependerá de otros factores, ¿no? De situaciones de carrera y demás. Yo personalmente no creo. Yo creo que Vingegaard es un claro aspirante al podio y a la victoria del Tour de Francia. ¿Almeida tiene capacidad en base a sus resultados? Sí. Y de hecho,
vamos a ver un tema de competidores, porque si nos fijamos en Almeida, en esa estadística, ¿no? Que tiene sobre todo los resultados más recientes, ¿no? En este caso, en los últimos 28 días, claro, tenemos a Almeida y Yates y Pogačar, ¿no? Y luego Vingegaard. Entonces, claro, hay que combinar ese tipo de estadísticas, ¿no? De recuerdo del anterior, que es más basada en el ranking, ¿no? Que se ha conseguido en el último año, con los últimos 28 días, ¿no? Y bueno, ahí sí que por ahí aparece un poquito Vingegaard, aparece gente también como Only, Boquelan, repito, vamos a centrarnos en favoritos, y Pogačar está ya tercero. Bueno, esto significa que Pogačar no es el favorito en absoluto, ¿no? Estos son resultados que han obtenido en el último mes. Y las puntuaciones que ha dado esta web a ellos. Entonces, pues bueno, esto un poco confirma lo que os comentaba antes, ¿no? Evidentemente la estadística esta la podemos poner a 50 días, ¿no? Y si ponemos a 50 días, fíjate, es que cambia también la lista, es curiosa. Vamos a dejarla como estaba, en 28 días, porque si ponemos en 14, bueno, vamos a hacer la prueba con 14, porque en 14 días, pues o sea, en 14 días, fijaos, Almeida sigue por delante de Tadej Pogačar. O sea, lo importante, si tenemos en cuenta los resultados últimos, ¿no? Del último mes, Almeida sería el grande favorito. Pero claro, en este caso, tenemos que ver la parte esa cualitativa que os decía. ¿Qué ha ganado Almeida? ¿Cómo ha ganado? ¿No? Y a quién se ha enfrentado, ¿no? Y en ese ranking, pues bueno, veríamos, ¿no? También que quizá no es... O sea, tú tienes que ir un poquito con esa lupa, ¿no? Y lo que es bueno también, sobre todo, es ver un poco en cuanto a los equipos, ¿no? Y el recorrido, dejando al margen la montaña, porque al final, si bien es cierto que la carrera se decide y se va a decidir en la montaña o en las crono, las dos que hay, y ahí tienen sus respectivos equipos, cada equipo tiene sus respectivos gregarios de cara al líder en la alta montaña. Pero ahora, sobre todo, como estamos a punto de empezar y yo creo que el recorrido tiene unas pequeñas peculiaridades, me voy a centrar un poco, o me gustaría centrar en cuanto a no opciones en caso de si falla uno de los líderes o si se endurece la carrera, sino más bien en cómo se va a proteger a esos líderes, ¿no? En ese contexto del Tour, que yo creo que es, si cabe o no, lo más importante también, ¿no? Porque puedes perder un día de viento, puedes perder mucho tiempo, que luego te puede costar recordarlo, o simplemente una caída, ¿no? Que por estar mal colocado te coge una caída, toquemos maderas, ¿no? Y me viene a la mente a Roglic, que es el que a menudo en el Tour suele verse perjudicado por esos incidentes. Pues claro, se te va todo al traste, ¿no? Por tanto, tiene muchísima importancia la protección de los líderes en esas 3 semanas y sobre todo en la primera semana. La primera semana que... Bueno, ahora pasemos al recorrido. Bueno, voy a pasar ya al recorrido porque es lo que... Y luego volvemos a los corredores. El recorrido, como veis, en esa primera semana que os decía, ¿no? ¿En qué zona empieza el Tour de Francia? Empieza en la zona de Lille, en concreto con etapas en Dunkerque, cercanas a la costa, en Valenciennes y demás. Zonas que, bueno, en verano no tiene por qué soplar aire, ¿eh? Eso es más típico de otras pruebas, de otras épocas del año. Pero sí que puede pasar, ¿no? Que sobre todo en etapas por esta zona de los primeros días nos encontremos con ese factor viento y donde los corredores pues se produzcan, con viento del mar y demás, ciertos cortes o nervios por abanico. Pero es que aquí está la Crono Caen, que ya hemos hablado, pero que igual la etapa de Bruno de Bretaña con San Malo y demás, fijaos, todo aquí van por la costa al inicio de la etapa, o sea, nervios. Si entra el factor viento, van a ser días de mucho nervios para esos favoritos. ¿Y cuántos días? Bastantes. O sea, este Tour sí que vuelve a ese formato de primera semana que muchos van a estar soñando por pasar el trámite, porque tampoco se va a decir nada. Incluso la etapa de Châteaurouge, otro día llano y demás, con sub y baja, ese típico llano francés. Fijaos, domingo 11 de julio, normalmente esto pues nos situaría al día siguiente del descanso, pero no, lo que tenemos es un traslado. Y al día siguiente, el lunes, sí que tenemos etapa, 14 de julio, ¿no? Etapa en Macizo Central, complicada. De hecho, la tengo aquí en lo que es el perfil, porque fijaos qué etapita previa al día de descanso, que en este caso se sitúa en martes. O sea, al final los corredores tienen 11 etapas, ¿no? O
O sea, estamos en la etapa 10, o sea, perdón, tienen 10 días de competición seguidos, ¿no? Antes de llegar al día de descanso. A ver, son 10 días de nervios, 9, vamos a decir, y si quitando la crono, pues teníamos un día menos, ¿no? Son 8 días de mucho nervio. Voy a volver al mapa, ¿eh? Tenemos 8 días en lo que es el contexto del Tour de Francia, que pueden pasar muchas cosas. Y de ahí que vea la importancia de ver lo que os comentaba en cuanto a los participantes, ¿no? ¿Quién va a ropar a esos líderes durante esos 8 días? Si bien son 10 etapas antes del primer día de descanso, que repito, es que la etapa incluso después del día de descanso puede ser complicada también, es en Toulouse, o sea, si estamos entre antes de iniciar la montaña, estamos en torno a los 9-10 días de peligro, de estar atentos, de estar protegiendo al líder. Eso supone muchísimo desgaste al equipo, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Claro, ¿qué corredores llevan el desgaste? Bueno, pues los todoterrenos, ¿no? La gente va un poco en llano y demás. En teoría, los escaladores tienen que ir protegidos. Pero son muchos días hasta llegar a la montaña, ¿no? Y ahí es cuando os hablaba un poco en el vídeo anterior sobre el estado de forma cada uno. Y os decía, bueno, queda mucho para el Tour. Pero es que, claro, queda mucho para Pirineos y para Alpes, desde Dauphiné, ¿eh? Y por eso yo creo que, bueno, iremos viendo, ¿eh? El estado de forma de cada uno, pero era pronto, yo creo, Dauphiné para dar un veredicto ya al Tour de Francia y decir, no hay carrera o sí hay. Yo creo que es interesante o es justo darle ese tiempo, ¿no? De margen, sobre todo teniendo en cuenta los días que hay hasta que llega a la montaña. Entonces, bueno, tenemos aquí a Jonas Vingegaard con un fabulosísimo Wout van Aert que ha hecho un giro fenomenal. Claro, este hombre vale un poco para todo, si bien quizá un poco menos en la montaña o en varios días seguidos de montaña. Quizá ya no, pero sí que en toda esa parte inicial del Tour, en esos días previos a la montaña en Pirineos, va a ser muy clave. Sobre todo como capitán de ruta, porque va a tener ese olfato y esa capacidad de predecir y entender y procesar todo lo que va pasando en carrera y sobre todo llevar a ese equipo fuera de peligro, o zonas que pueda haber peligrosas, provocar incluso ellos ese ataque que pueda coger un poquito desprevenido al UAE. Por tanto, Van Aert, aparte de que está con la moral por las nubes, corredor clave en esos primeros 10 días de Tour, 11 días de Tour. Son muchos días, es la mitad del Tour, que además luego va a ser clave también otros días, pero aquí Van Aert va a tener mucho desgaste. Lo normal es que se desgaste muchísimo en esta semana. Todo hay que decirlo, dependerá también del factor viento. Si sopla viento en los días iniciales, más se nos va a desgastar Van Aert, pero bueno, para eso tienen también a Eduard Affini. Fijaos, Affini, Tiesj Benoot, Víctor Campenaerts. Estamos hablando de 4 corredores que es muy difícil de superarles, muy difícil de superarles en ese terreno. Me dices, Flecha, pon a Jorgenson también. Es que también podría ponerlo a Jorgenson, pero creo que en el caso de Matteo Jorgenson, bueno, lo van a guardar un poquito más a los días de montaña, pero es que son 5 corredores que se nos defienden, bueno, de manera excelente. O sea, es que no hace falta más que recordar aquel a través de Flandes, ¿no? Si es que estaban casi todos ahí cuando la liaron con el viento. Recordad, aquí a través de Flandes, que al final lo ganó Van Aert, que le ganó Powells, pero bueno, el equipo lo bordó, lo hizo fenomenal. Pues bueno, ese equipo que rompió aquella carrera, es que ahí están, ¿no? Van Aert, Affini, alguno falta, Jorgenson, Campenaerts, es que la pueden liar, o sea, la pueden liar muchísimo en beneficio de Jonas Vingegaard. Luego ya en la montaña sí que tenemos a los Kuss, a Yates y Jorgenson, o sea que está muy bien repartido, yo lo veo muy, muy equilibrado, o sea, en ese sentido me parece un equipo fortísimo, fortísimo el de Visma Lease Bike. En el caso de UAE, no os asustéis, no voy a decir que no es un equipo fuerte. De hecho, sí, los datos previos nos dicen que es el equipo más fuerte, la estadística previa, en función de resultados. Pero quizás sí que lo veo un pelín más débil, ¿no? Un pelín más débil en esos días iniciales, esas 11 etapas que hay previa a Pirineos. 9-10, vamos, sin contar la crono. Pero son muchos días hasta llegar a la montaña, ¿no? En que van a tener que desgastarse mucho. Y aquí veo gente buena como Narváez, como Nils Politt, como Wellens, Sivakov, pero es que al final, sobre todo Pavel Sivakov, igual le toca, ¿no? Pero al final vas a poder sacrificar
un poquito a gente que estará en la montaña. Sería el caso de Jorgensen, un poco Sivakov, ¿eh? Pero es que a Jorgensen lo veo más hábil en ese tipo de recorridos que a Pavel Sivakov. En esos días previos le veo con más habilidad en carreras de un día. Wellens, Narváez y Polic se van a mover muy bien. O sea que están bastante equilibrados, o sea, o igualados al caso de Visma. Pero yo me atrevo a decir, o personalmente, si yo tuviese que escoger un equipo u otro para ese terreno, para los 10 días previos, me decanto por el Visma, ¿vale? O sea, y repasémoslo, y no sé si os lanzo la pregunta a vosotros cómo lo veis. A mí este equipo me gusta mucho para esos 11 primeros días de Tour. Lo veo muy sólido, sobre todo porque les he visto ya trabajar y romper la carrera a lo largo del año de manera muy eficiente. Y eso es lo importante, o sea, aquí lo veo más a nivel individual en UAE. No les veo haciendo una acción de equipo para romper. Y para proteger, pues es algo similar, ¿eh? Igual en el caso de tener que proteger a Pogačar y a Almeida, pasa ese tiempo, ¿no? De descuido y demás, que andan un poquito más perdidos entre ellos y no son un bloque compacto, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo y es donde se te puede perder, no voy a decir la carrera, pero puedes perder mucho tiempo muy válido para la montaña. Por tanto, en esos días previos de Tour, me quedo con me quedo con Visma y Lisa Bike. Vamos a hacer un repasillo también a Soudal Quickstep en esos primeros 11 días de Tour, porque bueno, está Renko, tiene Merlier, Van Lever, Kemborn, Parepentre, Van Wilder, Schachmann, Catania, Pedersen. Renko ahí lo veo también, bueno, lo veo un poquito más, un equipo quizá en bloque, a nivel de bloque, que puede presentar algunas dificultades de cara a proteger a Renko, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Renko va, sobre todo la primera semana, a centrarse con la crono. Pero repito, si hay peligro en esos primeros días, lo veo más mermado. Ojalá me equivoque, pero no lo veo tan sólido y tan fuerte como Visma o como UAE, lo veo por detrás. En el caso de Red Bull, tenemos a Lawrence Pitty, y Van Dijk y Moscon. Y Danny Van Poppel, sobre todo. Y Jordi Meus. Es que aquí tenemos también un grandísimo bloque junto a Visma y Sabike, ¿eh? Me gusta muchísimo si saben trabajar como conjunto, que eso ya es otro tema, ¿vale? La verdad es que Red Bull Bora puede solventar el daño que pueda llegar a hacer este equipo, ¿eh? Repito, nos vemos aquí. Tenemos ahí un Lawrence Pitty, un Mick Van Dijk, un Moscon, Van Poppel y un Jordi Meus. Pues es que hasta 5 corredores muy muy fuertes en ese terreno en los primeros días para arropar a Roglic. Que al final es, yo creo, el gran handicap, o el mayor reto, el mayor reto yo diría, más que handicap. El mayor reto que tiene Red Bull Bora es pasar esos 10 primeros días. Que Roglic después del Giro pues esté llegando con buena condición, que le den ese tiempo y sobre todo que pueda permitirse esos primeros días de Tour de Francia de ir entrando en carrera bien y olvidándose lo que pasó en el Giro. Por lo tanto, es súper importante este bloque fortísimo, ¿no? Desde Pitty hasta Jordi Meus, para estar arropándolo y para estar haciendo las cosas fácil a Roglic. Veremos si como conjunto son capaces. A mí de aquí habrá un corredor que me encanta, que es Danny Van Poppel. Es un corredor fortísimo, que con el viento se desenvuelve a la perfección. Luego ya no sé si, bueno, entrará más un poco en ese rol de con Meus meterse en los sprints o no. Pero yo creo que si están con Roglic, esos 10 primeros días tienen que olvidarse completamente. Dejarse de medias tintas y decir, no, arropar al 100% a Roglic. Es lo que hay, es lo que toca, ¿eh? Sobre todo cuando vienes con un corredor así. Por lo tanto, bueno, según veamos la actitud que van teniendo las primeras etapas, sobre todo Van Poppel y Meus, podemos un poco adivinar qué intención tiene el equipo Red Bull Bora respecto a Roglic. Y si lo están haciendo mejor o peor, ¿eh? Pero vamos, eso es un poquito lo que se ve para esos primeros 10 días. Vamos a ver un poquito el recorrido, ¿eh? El recorrido, sin entrar en detalles de escaladores y demás, como he dicho, 10 etapas, o sea, el día de descanso llega muy tarde, después de este día. Antes van a tener un traslado desde Châteauroux y luego desde Macizo Central hasta Toulouse, otro traslado más. O sea, es una primera parte del Tour que yo la veo de mucho desgaste. Y mucho desgaste que para el tipo de corredor de escalador, ¿eh? Luego sí que entra a la montaña de Pirineos, ¿no? Y aquí yo no veo, aparentemente no veo problemas, ¿no? Entre la etapa de Carcassonne en cuanto al viento y demás. Pero sí para cuando vuelva, ¿no? Después del siguiente día de descanso.
El Mantú es otra etapa, eso, que, bueno, dependiendo de si sopla este viento, os pongo aquí por donde sopla, por el Valle del Ródano, que es la tramuntana, puede provocar, sobre todo en estas dos etapas, la de Palans y la de Mont Ventoux, nervios, cortes. Ya se ha visto antes en el Tour que por aquí suena la flauta y se sopla tramuntana, sobre todo Mistral, tramuntana, de verano, porque son vientos más de otras épocas del año, pero en verano también pueden soplar, son eso, tramuntanas recalentadas. Generan mucho daño en la carrera, previo al Ventoux. Por tanto, ahí es donde esos corredores que os hablaba de la primera semana tendrán que volver a trabajar mucho. Estarán ya un poquito más descansados, ¿no? Después de Pirineos y demás, o sea que en principio no. Si saben hacer las cosas bien, no debería suponer gran amenaza. Incluso está existiendo el viento, estarían, yo creo que los equipos con capacidad para llevar a sus líderes a disputar la montaña. Vamos a ver un poco de la montaña y el recorrido, el perfil y tal. Porque aquí es donde Pro Cycling, la verdad es que tiene unos datos muy, muy, muy interesantes. Sobre todo que te pone de estas etapas, ¿no? Cuáles son las más duras en función de los metros de ascensión, ¿no? Fijaos que tiene en cuenta sobre todo no el kilometraje, sino los metros de ascensión. Fijaos esta etapa, la etapa 18, el del Col de la Loze, la califica como la más dura, seguida de la de Bañeras y bueno, esas de Pirineos y luego la Palain. Y la que os comentaba, de Macizo Central, está calificada como la cuarta más dura, por tanto, bueno, yo creo que es importante. Dureza decisiva o no, yo creo que, por ejemplo, la etapa del Mont Ventoux no la califica como muy dura, pero sí que va a ser un día decisivo, ¿no? Y ahí es donde hay otro dato importante sobre ver lo decisivo que son, que es ese Tour de Francia y dónde, que es este de las etapas más... no, las etapas largas no, este de aquí. Ahí está. A nivel histórico los... No, eso iríamos más tarde. Aquí está. En función de ver la dureza o lo decisivas que son en el Tour, cuántas etapas decisivas puede haber, sobre todo en la montaña, aquí es una estadística, ¿no? Que es el histórico del total de los metros de ascensión en los últimos 5 kilómetros de la etapa, comparado con previas ediciones. Vemos que, o sea, cómo ha cambiado, ¿no? A partir del año 2013, como, bueno, tampoco había tantos metros de ascensión en la parte final, y luego como que se ha ido la tendencia sobre todo es en aumentar esos últimos 5 kilómetros en subida. Sobre todo, hay una grandísima diferencia respecto al año anterior. O sea, en este año, fijaos, como en el 2025 respecto al 2023, perdón, al 2024, hay mucha diferencia de metros de ascensión, de metros verticales en los últimos 5 kilómetros, ¿no? En el año 22 fue otro año que, fijaos, que hubo mucha montaña. Recordad qué año fue ese, Año 22, importante. Muy importante tenerlo en cuenta. Ya no, año 23 un poco menos, y el 25 yo creo que es importante ver que vuelve a tender a como fue el año 2022 en cuanto a kilómetros decisivos en la parte final. Por tanto, bueno, esto nos da a entender que va a ser más, o debería ser más decisiva la montaña que la contrarreloj. Debería ser más decisiva porque hay más opciones de generar esa diferencia, ¿no? O sea, hay más terreno para hacer daño en esa parte final, esos 5 kilómetros finales, ¿no? Otra cosa interesante es lo que os comentaba, ¿no? De esas subidas, ¿no? Hay una estadística muy guapa que nos indica las subidas más duras en el Tour de Francia. Bueno, pues de lo que se considera en función de distancia, kilómetros que tiene la subida y porcentaje, así es como le da esa puntuación la herramienta, pues nos sitúa la Col de la Loze, que es la subida que se hace en la etapa 18, ¿vale? Y al final, muy al final del Tour, es el más duro. En todos los puertos que se han subido en el Tour de Francia. O sea, fijaos lo decisivo que va a ser esa etapa, Seguido por la Croix de Fe, la Ra, Commet de Roselin. Bueno, uno se sube en Mont Ventoux. Tampoco lo pone como una de las subidas más duras. Pero claro, vuelvo, o sea, al tema de números. A ver, ¿nos está midiendo esto realmente el factor de dureza? En función de distancia y metros ascendidos y porcentaje de la pendiente. Es el que no lo he dicho antes, También porcentaje de la pendiente.
Bueno, pues nos falta un tema muy claro, que es sobre todo el calor. O sea, en el Mont Ventoux te asas. O sea, el calor que puedes tener comparado con el Col de la Losa, claro, eso es un factor determinante también. Otros me diréis, bueno, también está la altitud y demás. Sí, pero la aclimatación que pueda tener, yo creo que el calor sí que puede causar estragos, ¿no? Y sí que puede incrementar mucho la dureza de una subida. Es algo que no está contemplado aquí, repito, porque nos dan solo distancia, porcentaje de la pendiente y, y metros de ascensión. No, y las últimas veces en las que se ha subido. Pero bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es ver la dureza. En 2021, la última vez del Mont Ventoux. Y Col de la Losa en el 2023. Bueno, está bastante reciente. Vale. Luego está con el tema las etapas más largas. A ver, la verdad es que la etapa más larga son 209 kilómetros. Es relativamente corta, ¿vale? Y es que las siguientes son... Eso, no hay ninguna de las de montaña. O sea, la de Superbañera sí que está en los 180, ¿no? O Takam. Pero es que incluso la del Ventoux es cortita, son 170. Recuerdo en 2013 hicimos una etapa de 230 o así, 220 de cara al Ventoux. O sea, muchísimo más, vamos, casi la mitad de etapa, ¿eh? Bueno, casi la mitad no me he pasado, pero bueno. E incluso la etapa de La Plagne es cortísima, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la distancia en ese tour no es un factor determinante. O sea, las etapas duras no son largas, son más bien cortas y no van a tener ninguna etapa de muchos kilómetros de desgaste, ¿no? O sea que bueno, por ese sentido yo creo que es un tour que favorece quizá más a la explosividad, quizá podríamos decir, pero habría que tener en cuenta sobre todo las etapas finales, ¿no? ¿Qué distancia tiene? Para tener esa teoría, porque claro, hay que llegar bien a esos días. Si vemos la etapa de la Plagne 130, la del Col de la 2 171, Mont Ventoux 171, bueno, habrá corredores que hubiesen preferido tener más kilómetros ahí en esa parte final. Pero bueno, no va a ser el caso. Por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta aquel dato que os he dicho de metros ascendidos en los últimos 5 kilómetros y un poco de distancia de las etapas, es un tour que favorece la explosividad. Por tanto, vamos a volver al mapa. Muy importante salvar esos primeros 11 días de carrera, ¿eh? Y llevar a tus corredores lo más frescos posible. Y sobre todo fuera de peligro. Lo iremos viendo de cara según vaya avanzando el tour, qué tipo de tácticas se pueden ir viendo, pero a nivel estratégico de esas 3 semanas yo creo que hemos visto mucho, sobre todo en cuanto a cómo se estructuran los equipos y qué intenciones tienen, ¿eh? Están muy igualados tanto Visma como UAE, pero repito, desde mi punto de vista, a nivel de gregarios, Visma presenta un equipazo. Y que eso le puede hacer... Es que le puede dar muchos puntos de cara al Tour. Pues los primeros días van a ser muy claves. Y van a tener una consecuencia en la parte final, ¿vale? Esos primeros días. Si llegas a esta parte final muy desgastado, quizá ya no tenemos a un Pogačar tan explosivo. Quizá no, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo iremos hablando. De momento, yo creo que hemos visto mucho a nivel de previa de este Tour de Francia y... Repito, ya iremos hablando según vayan avanzando las etapas, días de sprinters y demás, cómo va cada parte evolucionando la carrera. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y nada, nos vemos pronto de cara al Tour. Gracias por ver hasta pronto.